Dios bendiga sus vidas, amén. Día helado hoy día, ¿sí? Dejamos las estufas prendidas a las 12 de la noche ayer para que estuviera algo más temperado el lugar, amén. Damos gracias al Señor por la vida, amén. ¿Sí? ¿Da gracias usted al Señor por la vida? Demos gracias al Señor porque tenemos el privilegio de tener vida, de tener salud, amén. Damos gracias al Señor porque tenemos el privilegio de poder buscarle. Dios bendiga, cierto, allí a nuestra hermana, la mamá de Cristian. Amén. Dios la bendiga a mi hermana ahí. Sí, Dios bendiga a Diego. Sí, a quienes nos visitan. Mi hermana Gladys no nos visita, ella es de casa. Amén. Allí a mi hermana que acompaña a nuestra hermana Vivian. Sí, y así a cada uno de ustedes. Amén. Ver también allí a Emily ya recuperándose. Nos alegra verla. Amén. Dar gracias al Señor por cada uno de ustedes. Mire, el día jueves, va muy rapidito, el día jueves estuve hablando acerca del Salmo 27, un salmo que tiene mucha enseñanza, amén, y toqué tres versos ese día, el 1, el 2 y el 3, sí, ese día jueves, empecé ese mensaje, un mensaje que nos está enseñando y direccionando a cómo poder convertirnos en hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Porque nosotros dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, ¿cierto? Sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, ya estamos recibiendo fe nosotros. Por el oír la palabra del Señor, por creer en sus promesas. Pero ¿cómo nos convertimos en esas personas de fe? ¿Cómo lo hacemos? Porque una cosa, acuérdense que la fe sin obra, o sea, podemos recibir fe, pero si no nos convertimos en esas personas de fe, esa fe no nos va a servir de mucho porque va a ser algo que va a estar en nosotros, pero sin acción, sin movimiento. Amén. Y la fe que viene de parte de Dios es para que hagamos, para que nos movamos, para que accionemos. Amén. Para eso viene la fe de parte del Señor. Y el día jueves empecé un mensaje que nos está enseñando y direccionando a cómo poder convertirnos en hombres y mujeres de fe. Y les dije que le iba a compartir una serie de 2 o 3 mensajes, ¿sí? Que bendecirán, le decía, y nos bendecirán y enseñarán mucho a nuestra vida. Y el día jueves estuve compartiendo la primera clave, que era a través de leer y meditar un poco más en lo que dice el Salmo 27, un salmo escrito por un hombre llamado David, que figura entre los héroes de la fe allí en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Un salmo escrito por una persona que figura entre los héroes de la fe, y ese hombre le decía es David, un hombre común y corriente, un hombre a lo mejor como usted, como yo, una persona común y corriente. Un hombre, escuche bien, ¿por qué le digo común y corriente? Porque fue un hombre que le falló mucho a Dios, ¿o no? Cierto, y con cosas claves, fundamentales, o sea, con faltas graves. Un hombre al cual la tentación lo venció, pero que se arrepintió y Dios lo levantó. Amén, porque ¿cuántos saben que nos equivocamos? Pero cuando nos arrepentimos, vamos a Dios, Dios nos perdona, nos restaura y nos levanta también. Amén. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a Él. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Porque Él ya vino una vez a nosotros y lo hizo una vez y para siempre. Este David era un hombre que también pasó por momentos muy duros, un hombre que pasó por momentos de duras pruebas, un hombre que también sufrió ataques fuertes de depresión. ¿Sabía usted que David era un hombre muy depresivo? Lea los salmos y se va a dar cuenta que era bien depresivo David. Terminaba como bien triste, depresivo, o sea, empezaba así y terminaba los salmos de alguna manera al adorar a Dios. Escúcheme, mire, porque esto es fundamental. Al adorar a Dios, al hablar con Dios, ¿sí? Él empezaba depresivo y terminaba fortalecido. Amén, terminaba, escúcheme, ejerciendo esa fe que él tenía en el Señor también. Porque a todos nos pasa. Muchas veces estamos depresivos, pero cuando buscamos a Dios, vamos a la presencia del Señor, adoramos a Dios. Cuando buscamos a Dios, ¿sabe lo que pasa? ¿Se da cuenta que cambia algo en nosotros? De repente usted llegó medio bajoneado, como le dice usted, medio triste, bajoneado. Pero escuchamos de Dios, cantamos a Dios, alabamos a Dios y nos vamos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque en la adoración, en la alabanza, hay un poder de Dios para nosotros. ¿Sí? Y David lo conocía muy bien y de eso vamos a hablar en la segunda parte del mensaje. Un hombre también que pasó por momentos duros, le decía, un hombre que pasó por momentos de prueba, un hombre que también sufrió ataques fuertes de depresión. Y usted dirá, ¿por qué pasó eso con David? Y David lo deja mucho ver en todos los salmos que él escribió. Pero lo más importante de todo esto es que David aprendió a vencer cada situación que se le presentó en el camino. Le resumo un poquito lo del jueves.
Y poco a poco él se fue formando en un hombre de fe. Porque nadie es de la noche a la mañana un hombre de fe. Sí, es algo que se va aprendiendo y Dios nos va formando a través de diferentes situaciones. A través de esas situaciones que a lo mejor usted puede estar enfrentando hoy, Dios a usted lo va formando. Y lo va formando y lo va transformando, escúcheme, en una persona de fe, en un hombre o una mujer de fe. Y es a través de los problemas que enfrentamos, porque si no, no tendríamos cómo desarrollar la fe. No tendríamos cómo poder crecer en esa fe. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué es lo que él hacía? Y eso es lo que vamos a empezar a aprender a través de este capítulo 27 de este Salmo. A través de este Salmo capítulo 27. ¿Por qué? Porque es el capítulo 27 de los Salmos lo que nos deja ver eso. El cómo David se va formando como un hombre de fe. Y el día jueves veíamos los primeros 3 versículos y descubríamos la primera clave. Y decíamos también que puede que a lo mejor en estos momentos usted también se sienta así como se sentía David. Se sienta que todo a lo mejor en su vida está medio oscuro, o que todo en su vida son tinieblas y que no puede ver la luz, que no puede ver con claridad en medio del camino, o no puede ver claro en medio de las decisiones que muchas veces tiene que tomar. ¿No le pasa a usted que de repente usted dice, o sea, tengo que hacer esto, pero no sé qué hacer? Es como que se ve medio oscuro el panorama. No tengo claridad para tomar una decisión. Tengo que tomarla, pero no sé cómo tomarla, no sé qué hacer. No sé si es sí, no sé si es no sé si avanzo, si me quedo. David en un momento se sintió así. Sí, y puede ser que nosotros también no podamos ver claro en medio de esas decisiones que tenemos que tomar. Puede que a lo mejor en estos momentos usted también se sienta así. Y que a causa de toda esa oscuridad usted no sepa ni siquiera qué paso o dónde o cómo tiene que dar el paso que tiene que dar. Y le dije que si usted se sienta así, parece que voy medio rápido. Voy a frenar. O si no, no va a entender. Sí. Y que quiero poder compartir un poco de lo del jueves para ir a la segunda parte de este mensaje. Pero voy muy rápido. Dígame, va muy rápido, pastor. Dígamelo, ¿no? Y le dije que si usted se siente así, si su camino no se ve como debería verse, entonces usted debe tener claro quién es Dios. Y esa es la primera clave de lo que hablamos el jueves. Cuando usted no tiene claro el panorama, cuando usted no sabe qué decisión tomar, cuando usted no sabe qué paso dar o cómo darlo o hacia dónde darlo, tenemos que tener claro quién es Dios. Porque esa fue la primera clave de David en este Salmo 27, tener claro quién es Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe, escúcheme, su fe tiene que llevarlo a ver la victoria. La fe suya y mía nos tiene que adelantar a esa victoria, a ese resultado que usted y yo esperamos. La fe no va detrás del resultado, va antes del resultado. Y David tenía claro quién era Dios. Él tenía claro en su vida quién era el Señor para su vida. Él lo conocía. Y esa es la primera clave para convertirnos en un hombre y una mujer de fe. Es saber quién es nuestro Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es saber quién es nuestro Dios, el Dios que usted y yo alabamos. ¿Quién es Él para nosotros? Y se lo dije porque esa es la primera clave para llegar a convertirse en un hombre o una mujer de fe. Porque eso era lo que David tenía muy claro. Era lo que David sabía muy bien. Y eso era lo que le daba seguridad a David también. Era saber quién era Dios. David sabía que su Dios, que nuestro Dios y el Dios del cual le estoy hablando el día de hoy, era su luz y su salvación. Coloca, hijo, el Salmo 27, verso 1 al 3. Bueno, los 3 primeros versos que tocamos. Y aquí este Salmo, estos 3 versos nos muestran que David sabía quién era Dios. Porque escuche cómo David habla, cómo David le habla a Dios. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Esto fue lo que tocamos el jueves. David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Escucha bien. David sabía bien claro quién era su Dios. Por eso él habla así. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando habla de que Jehová es la fortaleza de su vida, la palabra fortaleza es algo que se levanta para proteger, para guardar, para cubrir.
de alguna situación, de algún peligro. Cuando dice Jehová es la fortaleza de mi vida, David dice, no es que Jehová me fortalece, no, Jehová es mi refugio. Eso está diciendo David. Jehová es el lugar donde yo corro porque sé que ahí estoy seguro. Escúcheme, Jehová es el que me cuida, Jehová el que me protege. Cuando dice Jehová es la fortaleza de mi vida, por eso después dice, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces David tenía claro quién era su Dios, ¿o no? Tenía claro hacia dónde correr cuando él se encontraba en aflicción, en peligro o en alguna situación contraria. Sí, él tenía claro a quién acudir, a quién correr, a quién buscar. Él sabía quién lo protegía. ¿Y por qué lo sabía? Porque él tenía claro quién era su Dios. Él conocía quién era su Dios. Por eso él confiaba, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. David escribe este salmo. Acuérdense que estuvo 18, 20 años escondido en cuevas. Y una cueva es oscura. Una cueva guarda muchos peligros. Araña, insectos, muchas cosas. Para mí una araña es un peligro. Y David dice, en medio de eso, Él es mi luz. En medio de esos lugares oscuros, en donde quizás yo no veo claro, en donde quizás yo veo todo en tinieblas, o en donde yo no sé qué hacer, Jehová es mi luz y mi salvación. Por eso dice, ¿de quién temeré? ¿De quién voy a tener miedo? Después dice, Jehová es el que me guarda, el que me protege, el que me cubre, mi refugio. Jehová es mi fortaleza. Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En el verso siguiente, el verso 2 decía, cuando se juntaron los malignos contra mí, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dígame si ahí no muestra David que él si no está dando a conocer que él sabía quién era su Dios. ¿Cierto que sí? Él está hablando con la convicción, con la certeza de quién era su Dios. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3, aunque un ejército acampe contra mí. Miren, estos 3 versos David muestra quién es su Dios. Él da a conocer cuál es el Dios en el cual él confiaba, cómo era, qué es lo que era el Dios para él. Él decía, Jehová es mi fortaleza, el que me guarda, el que me cuida. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Por eso que en esos momentos de oscuridad o en esos momentos cuando las circunstancias no sean tan claras, hermano querido, le decía yo ese día, les invito para que tengamos la seguridad y la claridad en nuestra mente y nuestro espíritu de quién es Dios en nosotros. De quién es Dios para nuestras vidas. Cuando usted no tenga claro, cuando el panorama no se vea claro, cuando haya un diagnóstico adverso, cuando haya una mala noticia, cuando haya un problema en su vida, tenga claro quién es Dios. Tenga claro quién es Dios para usted, porque si usted tiene claro quién es Dios para su vida, ¿de quién va a temer? ¿Qué es lo que lo va a atemorizar? Si usted y yo sabemos quién es Dios en nosotros, hermano, ¿quién nos va a venir a meter cuco? ¿Quién nos va a venir a meter miedo? Si Él es su fortaleza, si Él es su refugio, si Él es su protector, si Él es el que guarda su vida, si Él es el que lo protege, si Él es el que lo cuida, si Él es el que lo sana. Eso es lo que tenemos que tener claro, saber quién es Dios para nosotros. Por eso le invito para que tengamos la seguridad y la claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu de quién es Dios. Que tengamos la claridad en nuestra mente y nuestro espíritu de que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Cuando no veamos nada, cuando no veamos resultados, cuando las cosas se levanten en contra nuestra. Porque le repito, esto lo tenía muy claro David, por eso él podía decir, ¿de quién voy a temer? David sabía quién era su luz y su salvación, por eso él pudo decir, ¿a quién le voy a tener miedo? Añadiendo después en este mismo verso, Jehová es la fortaleza de mi vida. Una fortaleza es una construcción física fortificada y diseñada para la defensa y utilizada para resguardar un lugar o para resguardar gente. Una fortaleza es un recinto fortificado con el propósito de resistir los ataques del enemigo. Eso es una fortaleza y así David miraba a Dios. Así él miraba a Dios. Por eso decía, Él es la fortaleza de mi vida. David veía a Dios de esa manera.
Lo veía como la fortaleza de su vida, lo veía como el lugar en donde se podía proteger. Por eso él decía en el Salmo 27:1, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué? Porque David sabía quién era su Dios. La pregunta es, ¿usted sabe quién es su Dios? ¿Usted sabe en medio de lo que pueda estar enfrentando en este día? ¿Usted sabe quién es Dios para usted? Porque es importante que usted conozca quién es Dios para su vida. Claro, porque así usted y yo cuando enfrentemos situaciones, hermano, las vamos no solo a enfrentar, sino que también vencer. ¿Sabe por qué? Porque la fe nos tiene que llevar a ver la victoria antes de que aquello suceda. Eso hacía David, su fe lo llevaba a ver, escúcheme, su socorro, su protección, su auxilio, antes de que algo ocurriera. Por eso decía, ¿de quién temeré? Hablaba de futuro. Y el día de hoy vamos a mirar una vez más. Eso fue lo primero del jueves, resumiendo un poco. Y el día de hoy vamos a mirar una vez más este capítulo y vamos a descubrir la segunda clave a través de los versos 4 al verso 6 de este mismo Salmo 27. Y David dice en este Salmo 27, solo una cosa le pido al Señor. Verso 4. Porque aquí está la segunda clave. Para convertirnos en hombres y mujeres de fe. Escuche bien. Porque no solo vamos a oír de fe. Vamos a contemplar la hermosura del Señor. Vamos a inquirir, vamos a averiguar más profundamente de quién es Él y del poder que hay en su presencia. David dice así en el nombre de Jesús, dice, una cosa he demandado a Jehová. Escucha, dice, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque así se construye un hombre y una mujer de fe. La fe viene por él. Y cuando usted oye, escúcheme, lo que Dios tiene para su vida, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está buscando más profundamente en la casa del Señor el poder que hay en aquello que oye. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a ir verso a verso. Por eso dice que eso es lo único que él persigue, y es habitar en la casa del Señor por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque así podrá disfrutar el placer de estar junto al Señor, ¿sí? Y conocerlo cada día un poco más. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y este primer verso nos habla del enfoque que tenía David. Su enfoque no estaba en ninguna otra cosa más que buscar en la casa del Señor conocer a Dios más, a conocer a Dios un poco más. Conocer el poder que había en su presencia. Porque para él solo una cosa era lo más importante, dice ahí. Para David solo una cosa era lo más valioso y eso marcaba relevancia para él. Y eso era habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. La palabra habitar significa vivir, residir, morar habitualmente en un lugar. Morar habitualmente en un lugar, en un lugar, casa o territorio. Habitar se refiere a establecerse en un espacio sintiendo lo propio. ¿Cuántos sienten la casa de su padre propia? ¿Cuántos han ido a la casa del papá? ¿Cómo llega usted a la casa de su papá? ¿Cómo llega? Como si fuera suyo, ¿no? ¿O no? Porque, escúcheme, es algo que usted siente como propio, pues. Porque llega a la casa de su padre. Y habitar se refiere a establecerse en un espacio sintiendo lo propio y desarrollándose en él, y desarrollando en él la vida, ya sea de forma permanente o temporal. Habitar es ocupar como residencia, es morar, es residir, es poblar, es asentarse, es establecerse, domiciliarse. Eso significa la palabra habitar. Y eso es lo que David hacía en la casa del Señor. Por eso él decía, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Y es estar todos los días en la casa del Señor, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque él sentía ese lugar como propio. Y mientras usted y yo no sintamos la casa, no veamos la casa del Señor como propia, nos va a costar poder sentir lo que sentía David, desear lo que deseaba David.
¿Sabe por qué cuando la persona, un matrimonio recién se casa, cuesta tanto desligarse de la casa de los papás? Porque toda su vida ha vivido en la casa de los padres, ¿sí? Y esa casa es como propia, pues. Oh, me va a decir que a usted no le pasó nunca eso. ¿No le pasó nunca que le han dicho, me voy a la casa de mi mamá? Me voy a la casa de mi papá. Oye, pero si ya esta es tu casa, ¿no? Pero algo pasa porque esa casa es como propia, pues. Hay un lazo especial ahí, ¿o no? Claro, pues. Y lo mismo tiene que ocurrir en nosotros con la casa del Señor. Hasta que no la sintamos como propia, no vamos a llegar a sentir o desear o anhelar lo que anhelaba David. Estoy hablando bajo el tema de cómo llegar a convertirse en un hombre y una mujer de fe. Porque usted lo necesita. Usted lo necesita para todo lo que le toca enfrentar cada día. Ahora, ¿para qué David quería estar todos los días de su vida en la casa del Señor? Aquí este salmo dice que él quería estar allí para contemplar la hermosura del Señor, para conocerlo. Quería estar allí para contemplar la hermosura del Señor e inquirir, indagar, averiguar, examinar, buscar conocimiento a fondo del Dios en el cual él conocía. O sea, él no se cansaba de conocer a Dios. Él hablaba en fe, decía, no, ¿quién podrá meterme miedo? ¿Qué cosa podrá asustarme aunque se levante guerra, aunque un ejército? Pero aún así él seguía buscando conocer mucho más al Señor. La palabra inquirir significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. La palabra inquirir es un verbo que implica buscar conocimiento a fondo, generalmente a través de preguntas o investigaciones minuciosas. Inquirir se utiliza para indicar una búsqueda profunda de información y no simplemente preguntar algo trivial, o preguntar algo de poco valor o de poca importancia o interés. Eso es inquirir. Y David era un adorador por excelencia, ¿sabía usted o no? David era un adorador por excelencia, por eso que si usted no lo sabe, esa era la estrategia que él tenía contra la tristeza y la depresión que lo atacaba constantemente. Esa era la herramienta que él usaba cuando venía la tristeza, venía la depresión. ¿Sabe lo que hacía? Adoraba al Señor. ¿Y sabe por qué adoraba al Señor cuando lo atacaba la tristeza o la depresión? Porque David sabía que en la adoración había un poder extraordinario. David sabía el poder que había en la adoración. Porque David sabía entender muy bien el poder que había en la presencia del Señor. Escúcheme bien, el que sabe el poder que hay en la presencia del Señor va a buscar estar todos los días en la casa del Señor porque sabe que hay un poder en su presencia. David sabía muy bien del poder que había en adorarlo, en alabarlo. David sabía del poder que había en contemplar la hermosura del Señor en la casa, estando en la casa del Señor. Recuerde que la Biblia dice que muchos años atrás el rey Saúl era atormentado por un demonio, ¿no? Por un espíritu maligno, ¿no? ¿Se acuerda que venía y se turbaba? Y así es como mandan a buscar, preguntan, ¿no habrá alguien que toque, que adore, un tañedor por ahí? Así mandan a buscar a David. Y cada vez que venía David, ¿qué es lo que hacía? Adoraba, pues. Adoraba, escúcheme, y descendía a la presencia del Señor y el demonio a Saúl se le iba, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que pasa cuando usted viene a su casa? ¿Qué es lo que pasa cuando usted adora? ¿Qué es lo que pasa cuando usted sabe quién es su Dios? Usted adora, escúcheme, no pelea, usted adora y todo aquello que viene, lo malo que lo ataca, con aquello que muchas veces lo oprime, se va. Se va, ¿sabe por qué? Porque hay un poder en la presencia del Señor. Por eso David decía, y una sola cosa buscaré, y es estar todos los días de mi vida en tu presencia en la casa. La Biblia dice también que cuando le pasaba eso a Saúl, David era llamado al palacio para tocar el arpa. David era llamado para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando David empezaba a adorar a Dios, cuando David empezaba a tocar, la Biblia dice que el espíritu que atormentaba al rey Saúl se iba de él. Entonces David sabía lo que era estar en la presencia del Señor, ¿o no? Cierto que sí, sabía lo que era adorar al Señor en su presencia. Por eso ¿qué es lo que decía? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré,
Escúcheme bien. Y esta buscaré. ¿Está entendiendo por qué muchas veces vivimos llenos de situaciones, más situaciones, más situaciones? Es porque no buscamos soltarlas, controlarlas, echarlas, que huyan a través de buscar más del Señor. David era consciente de eso. David era consciente de esas experiencias que había tenido años atrás con el rey Saúl cuando se sentía así. Así que David tenía muy claro el poder que había en la presencia del Señor. David tenía muy claro el poder que había en el adorar a Dios, en el poder que había en alabar a Dios. David tenía muy claro eso, tenía claro en el poder que había en su presencia. La pregunta es, ¿usted lo tiene claro? Escúcheme, porque no lo podrá tener claro si primero no conoce la primera parte, saber quién es Dios. Por eso cuando aprendamos a conocer bien a Dios, hermano, lo único que va a querer nuestro corazón, escúcheme, va a ser buscar del Señor. La persona que tiene clara quién es su Dios, hermano, lo que busca es estar en la casa del Señor siempre, hace los esfuerzos para tratar de estar siempre. Y ese es un nivel que somos llamados a alcanzar. Porque es así como se desarrolla la fe en el hombre y en la mujer de Dios. Es buscando del Señor, conociendo a Dios, indagando más de Él, estando en su presencia. ¿Por qué hay tanto silencio? Porque con todas esas experiencias que había tenido David, David sabía que las victorias se ganaban en la presencia de Dios. Se ganaban con un corazón que adora a Dios. Se ganaban, escúcheme, con un corazón que adora a Dios. Esa era la razón por la cual él decía: solo una cosa he demandado al Señor, y solo una cosa buscaré. O sea, cuando dice solo una cosa he demandado, solo una cosa buscaré, es que él iba a colocar por primero aquello en su vida. No dice lo único que voy a hacer y no voy a hacer nada más. Sino que él priorizó, escúcheme, se enfocó. Él tenía claro su enfoque, tenía claras sus prioridades, porque él sabía, escúcheme, que toda victoria sobre algo natural o espiritual se ganaba en la presencia primero del Señor. Por eso dijo: solo una cosa yo persigo, y eso es eso es habitar en la casa del Señor y buscar estar todos los días en su presencia. Porque David quería contemplar la hermosura de Jehová. Él quería recrearse en la casa del Señor. Cuando usted viene a este lugar, escuche, usted viene a buscar descanso. Usted viene a alabar, a adorar a Dios. Escúcheme, y algo sucede en usted en medio de la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué lo quería? ¿Sabe por qué lo buscaba? David dijo: porque en el día malo, escuche, en el día de la aflicción, Él me resguardará. Él estaba consciente, tenía claro quién era su ayudador, quién era su fortaleza, quién lo guardaba, quién lo ayudaba. Decía: en la presencia del Señor lo conozco más puedo confiar, porque sé que cuando venga el día malo, porque sé que cuando me toque enfrentar el siguiente día, Él me resguardará. David dijo: porque en el día malo, en el día que venga la aflicción, Dios me protegerá, Él me esconderá en su casa, refugiándome en su tabernáculo. Verso 5. Verso 5. Porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Mire qué importante. ¿Por qué es importante estar en la casa del Señor? ¿Por qué es importante anhelar eso primero en nuestra vida? David dijo: porque Él, quien Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día malo, en el día del mal, en el día de la prueba, en el día que vengan esos problemas, los cuales usted y yo no esperamos. Él me esconderá, me ocultará en lo reservado de su morada, en su presencia, en donde yo busqué estar, en donde yo anhelé con todo mi corazón estar cada día de mi vida. Allí Dios me esconderá, allí Dios me protegerá. Por eso Él decía: Él es mi fortaleza.
Por eso dice acá, Él me va a guardar de ese día malo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces David, a través de esta palabra, nos está entregando razones poderosísimas para anhelar la casa del Señor. Para anhelar estar en su presencia. Porque Él dice, cuando yo esté en peligro, el Señor me protegerá en su casa. El Señor me protegerá en su casa. Escúcheme, cuando usted viene a la casa del Señor, de aquí usted sale con protección divina. Cuando usted busca estar en la casa del Señor, de aquí usted no sale como llegó. Aquí usted sale con protección divina. Usted de aquí sale cada día como un hombre y mujer de fe. Escúcheme. Porque Él dice, cuando yo esté en peligro, el Señor me protegerá en su casa. El Señor me esconderá bajo su techo. El Señor me llevará a un lugar seguro. Entonces la segunda clave que hizo David un hombre de fe fue que él sabía cuál era el lugar en donde él podía acudir en los momentos más difíciles de su vida. Él sabía dónde ir. Y era su casa. Y era la casa del Señor. Era, escúcheme, a adorar en su presencia. Esa es la segunda clave que iba, que iba haciendo que David se convirtiera en un hombre de fe. Y era que él sabía cuál era el lugar en donde él podía acudir en los momentos más difíciles de su vida. Y eso es lo que nos está faltando saber a muchos de nosotros hoy en día. ¿A dónde corremos cuando hay un problema? ¿A dónde corremos primero cuando hay una situación? ¿A dónde corremos cuando hay una necesidad? ¿A dónde vamos primero cuando tenemos una aflicción? Si es en la casa del Señor a la que tenemos que ir. Escúcheme, es en su presencia donde hay un poder. ¿Para qué? Para usted y yo poder salir de aquí, escúcheme, con una fe crecida, fortalecida, desarrollada, alimentada, fortalecida por la palabra de Dios para poder enfrentar aquello y enfrentarlo con la convicción de quién es nuestro Dios. Y esta es la segunda clave que hizo a David un hombre de fe, un hombre de fe. Es saber a dónde correr cuando un enemigo se levanta. ¿Sabe cómo nace este salmo? ¿Cómo nace esta palabra? Me acordé yo de este salmo. ¿Qué día fue? ¿El jueves? Jueves. Usted sabe que la radio estuvo 3 días abajo. Se robaron todo el tendido eléctrico arriba del cerro. Kilómetros de cables se robaron. Y el jueves me tocó subir para arriba y usted sabe que en la noche habían habido algunos conflictos en la silla, al lado. Y subí bien y de vuelta me pararon. Y ya antes me habían dicho, sube despacito, ahora me dijeron, no te queremos ver aquí, pues si te volvemos a ver, te puede pasar algo. Y me acordé de este salmo. De ahí nace esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando sabe quién es Dios, escúcheme, usted no pelea, usted no maldice. ¿Sabe qué? Yo decía, Señor, que algo pase con Manuel, porque escuché un nombre y era el que más problema daba y el más mañoso. Y le dijeron, Manuel, a alguien se le salió. Y sabe que estoy orando por Manuel y le voy a poner esta carga a usted. Para que usted también ore por Manuel. Sí, para que ore. ¿Quién es Manuel? Uno de aquellos que me dijo, te puede pasar algo. Quiero que usted ore por él. ¿Sabe para qué? No, pues ni siquiera para que Dios lo saque de ahí, para que lo transforme. Para que cuando me toque ir arriba yo me encuentre, escúcheme, con una obra de Dios por causa de que sabemos quién es nuestro Dios. ¿Me escuchó? Por causa de que sabemos quién es nuestro Dios, porque Él tiene el poder, escúcheme, de guardarnos, de ocultarnos, pero también de transformar, también de cambiar personas. Así nace esta palabra. Nace a través de eso. Yo le decía a mi esposa, Salmo 27, ¿quién ha de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero para eso necesitamos saber quién es Dios. Porque solo no podemos. Solo no podemos, pero cuando usted sabe quién es Dios, usted se puede parar en medio de la situación y decir, Señor, yo no ando jugando, no ando en tus quehaceres. Y tu palabra dice que en tus negocios a mí me conviene estar, que haciendo lo tuyo me conviene estar. Entonces hay argumentos, le digo, Señor, y busco estar todos los días en la casa del Señor, busco todos los días estar orando, busco todos los días de tu presencia, Señor, y tu palabra dice
Por eso ese día decíamos acá y predicaba y le decía Señor y le hablaba y sabe que decía Manuel, Manuel, Manuel. ¿Y sabe por qué hablaba así? Porque sé que hay poder en la declaración. Porque sé que aquí hay vida y hay muerte. Y sé que del fruto de lo que salga de aquí es lo que va a volver a mí. Por eso le decía, Manuel, tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer con tu casa. Manuel, tú vas a ser puerta de entrada de salvación para toda tu familia. Porque usted y yo sabemos quién es Dios. Usted y yo sabemos quién es Dios y el poder que hay en su presencia. Lo primero que uno dice, oh Señor, sácalo, haz algo. No, cámbialo, transfórmalo. A aquellos nos enviaste tú, Señor. Los enviaste a orar por ellos. Los enviaste y a lo mejor hay un propósito en esto, Señor. Y hay una palabra, escúcheme, usted y yo somos de los que llamamos esas cosas que no vemos que no son. Como si fuesen. ¿Cómo las podemos llamar? Por medio de la fe. Porque la fe se adelanta al resultado. La fe se adelanta a la victoria. La fe se adelanta, escúcheme, a lo que estaba sucediendo pueda suceder. Por eso no hablamos de fe, la practicamos. La practicamos. Porque algo pasa cuando usted y yo practicamos la fe, nos desarrollamos en ella. Y yo no me canso de orar. Y oraba y ahora en la mañana oraba y le decía, Señor, ¿cómo estará Manuel? ¿Qué estás haciendo allí? Parece locura, ¿no? Pero esa es la fe. Eso es fe. Es decir, Señor, no lo saques, cámbialo, transfórmalo, haz algo en él y en toda su casa. Y Él será el que me va a facilitar que yo llegue allá arriba, Señor. Y aquí vemos que David sabía quién era su protector. Vemos que David sabía en dónde él podía refugiarse y sabía y sabía por qué David. Y lo sabía porque David sabía bien quién era su Dios. Por eso la pregunta del día de hoy para nosotros es, ¿usted sabe quién es Dios? ¿Quién es su Dios? Esa es la pregunta hoy día, una pregunta que confronta quizás nuestra vida. ¿Sabe usted quién es Dios? Porque no le estoy preguntando si usted ha escuchado hablar de Dios. Quiero saber si usted sabe quién es Dios. ¿Usted realmente le conoce? ¿Usted sabe dónde correr a refugiarse en los momentos difíciles de su vida? ¿Es realmente Jehová su fortaleza? Porque esta es la segunda clave de David para llegar a ser no solo un hombre de fe, sino también para desarrollarla. Esta es la segunda clave y a eso tenemos que llegar nosotros. Tenemos que buscar cada día, escúcheme, estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor en donde usted y yo vamos inquiriendo, vamos averiguando más profundo de quién es Él para nosotros. ¿Sabe por qué vamos averiguando más profundo de quién es Él para nosotros? Porque ahí Él se nos va mostrando en su presencia. Y lo mismo hacía cuando le tocaba enfrentar momentos de tristeza. El refugio para él, para David, era Dios. El refugio para él, para David, era la casa del Señor y su presencia. Por eso que para David era lo más importante y era lo único que él pedía a Dios. Y eso era siempre estar en su casa. Era estar siempre en la presencia del Señor. Una cosa he demandado Jehová y esta buscaré. Hermano, el estar en la casa del Señor trae beneficio. David dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Y era porque él sabía que las victorias solo se podían obtener de la mano de Dios. Y que en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, era solo la presencia de Dios lo que podía darle paz espiritual. Escúcheme, para no sentir miedo, sino para decir de quién temeré. ¿Quién podrá amedrentarme?
Es en la presencia del Señor en donde usted y yo indagamos, conocemos más de Dios para pararnos en medio de las situaciones que nos presenta la vida, hermano, y poder decir, no, yo sé que mi Dios es más grande que Manuel, yo sé que mi Dios es más grande que lo que pueda vivir, yo sé que mi Dios es más grande que lo que me puedan decir. Por eso la pregunta que le hago el día de hoy a usted es la siguiente: ¿qué es lo que usted está enfrentando hoy? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la mala noticia? ¿Qué es lo que está enfrentando el día de hoy? ¿Cuál es la situación más difícil por la que puede estar pasando? Y se lo pregunto no porque me quiera meter en sus cosas privadas, sino porque a lo mejor, escúcheme, porque usted necesita primero saber quién es Dios para poder enfrentarla. Se lo pregunto porque quiero invitarle a que enfrente cualquiera sean sus situaciones con fe. A que enfrente esas situaciones con la misma fe, con la misma certeza y la misma convicción que lo hacía David. No espero el resultado para tener fe, sino que suelto mi fe para tener el resultado. Suelto fe para que algo ocurra en el mundo espiritual y sea manifiesto en el mundo físico. Que lo que sucede en el cielo, Señor, suceda acá en la tierra. Y para hacerlo primero hay que saber quién es nuestro Dios. Porque esa es la fe que tenía David. Esa fe que él tenía solo se consigue en la presencia de Dios. Solo se consigue buscando una sola cosa, y eso es estar en la casa del Señor, en su presencia cada día. La fe viene por el oír. Viene, se nos da. Pero se desarrolla buscando en la presencia del Señor. Buscando, porque es allí donde usted, escúcheme, en donde Dios lo levanta, lo fortalece, lo renueva para usted pararse en medio del mismo problema, pero con una actitud y un enfoque diferente. Por eso, ¿sabe usted realmente en dónde debe correr a refugiarse en los momentos difíciles de su vida? Porque esto es algo que David tenía muy claro, y lo tenía porque él conocía a Dios, le dije. Porque David sigue diciendo en el verso 6, el Señor me ayudará a derrotar a mis enemigos. El Señor me ayudará a derrotar a mis enemigos que me rodean, y yo con alegría le ofreceré sacrificio en su templo y cantaré en su honor. Verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Me ayudará a derrotarlos. No es que me va a levantar la cabeza para que los miren, no, me va a ayudar a derrotarlos. Me va a ayudar a derrotarlos. Por eso escuche bien, algo tiene que pasar si usted busca conocer quién es Dios y busca conocerlo cada día más en su casa, en su presencia. Por eso le decía yo el jueves, Manuel, prepárate, algo Dios va a hacer contigo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. David dijo, Jehová me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Porque David era un hombre de fe, David era un hombre que sabía cuál era el lugar seguro en donde él podía refugiarse, pues. Por eso él tenía esa convicción de antes de que sucediera algo, él estaba soltando algo en favor de él. Antes de que pasara algo, él ya había soltado fe delante del Señor. ¿De quién voy a tener miedo? Aunque un ejército se levante contra mí, aunque se levante guerra, decía. David sabía que las batallas se ganaban en la presencia de Dios. ¿Usted lo sabe? Si no, tiene que aprenderlo. Porque escúcheme, esta es la segunda enseñanza. La segunda clave de este Salmo 27. Para convertirnos en ese hombre y mujer de fe que Dios quiere. Por eso que cuando usted tiene problemas, la pregunta que le quiero hacer es, ¿hacia dónde corre? ¿Hacia dónde vamos?
Cuando usted tiene problemas, ¿en dónde busca ese refugio? Se lo pregunto porque le dije que la segunda clave que hizo de David un hombre de fe, fue que él tenía muy claro cuál era el lugar en donde podía refugiarse. Y ese lugar era la casa de Dios, ese lugar era en su presencia. Una cosa, dice el verso 4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Escuche, una cosa he demandado, una cosa he puesto por primero, ¿sí? Y en esta me voy a esforzar. Por eso dice, y esta buscaré, y en esto me esforzaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea, que pueda buscar, me esforzaré cada día por buscar todos los días en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para conocerlo más, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, porque Él, escúcheme, Dios es nuestra torre fuerte. Solo Dios es nuestro pilar en donde usted y yo podemos estar seguros. Porque solo Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra luz y nuestra salvación, decía David. Y eso lo tenía muy claro porque él conocía quién era su Dios. Por eso busquemos ser conscientes que nuestro único refugio para usted y para mí es solo Dios. Claro, es solo Dios. Y para desarrollar esa fe debemos buscar primero conocer quién es nuestro Dios, y segundo, buscar estar siempre en su casa, buscar estar siempre en su presencia. Porque esa fue la segunda clave que ayudó a David a desarrollar su fe. Porque nuestro único refugio es Dios y solo en Él estamos y estaremos seguros. Y David veía a Dios de esa manera. Lo veía como la fortaleza de su vida. Lo veía como el lugar en donde él se podía proteger. Por eso él decía en este mismo capítulo 27, en el verso 1, decía, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Por eso puede ser, a lo mejor, mire, para terminar, que las circunstancias que podamos estar viviendo, enfrentando el día de hoy, a lo mejor sean muchas. Pero le voy a hacer una invitación a través de esta palabra. Le invito para que usted y yo tengamos claro el mismo concepto que tenía David sobre quién es Dios y el poder que hay en su presencia. Porque así nos vamos a convertir en hombres y mujeres de fe. David no decía, Dios es el que me salva. No, Él me protegerá. O sea, él sabe lo que estaba haciendo. Antes de enfrentar las situaciones, él colocaba por primero a Dios. Cada vez que él veía que venían situaciones, él decía, no, ¿quién me va a poder hacer algo si Dios es el que me guarda? Si Dios es el que me cuida, si Dios es el que me fortalece. ¿Sabe por qué David lo decía? Porque estaba en un plan de Dios. David estaba en un plan de Dios, así como lo está usted también hoy día. Usted está en un plan de Dios. Hay muchos quizás que no han descubierto el propósito del por qué Dios los llamó, el por qué Dios un día llegó a su vida. Nosotros muchas veces para salvación de nuestras almas, sí, pero hay un propósito a través de eso. Si no, se lo hubiera llevado al tiro. Ni que dice la Biblia que las cosas nuevas fueron todas esas nuevas, las viejas pasaron. ¿Para qué Dios nos iba a dejar acá si ya no había hecho nueva criatura? ¿No era mejor llevarnos? Pero hay un propósito. Hay un propósito en nuestras vidas. Y el propósito puede ser su casa. Gente que Dios le ha asignado a cada uno de ustedes. Porque hay gente asignada en nuestras vidas, a las cuales nosotros no hemos llegado. ¿Sabe por qué? Porque nos ha faltado eso que buscaba David. Conocer más de Dios, inquirir más en su presencia, buscar más en su casa. Porque cuando usted lo hace, ese propósito se le empieza a revelar a usted. Por eso David decía, no, yo quiero conocer más de Dios. Porque él tenía un plan para con el pueblo que Dios tenía. Y lo mismo ocurre con nosotros. Por eso que en estos versículos David dice, si Dios es mi lugar seguro, si Dios es mi refugio, si Dios es mi fortaleza, ¿quién podrá hacerme sentir miedo? ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá atemorizarme? ¿Quién me podrá intimidar?
Por eso que lo primero, le dije que debemos tener claro usted y yo es quién es Dios. Y lo segundo es estar en la casa del Señor para conocer el poder que hay en su presencia. Porque el salmista dijo que en el día malo, que en el día de la aflicción, Dios nos guardará. Escúcheme bien, Dios nos guardará. David dijo, en el día malo, en el día que venga la aflicción, Dios nos protegerá. Él nos esconderá en su casa, refugiándonos en su tabernáculo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará de lo reservado de su morada. Dígale al de al lado, viste que nos conviene estar en la casa del Señor. Dígale. No solo venimos, escúcheme, a escuchar una palabra, sino que venimos a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para cuando le toca a usted o a mí enfrentar el día malo. Porque a todos nos toca un día malo. Todos tenemos días malos. A todos nos toca un día con más problemas que otro. A todos. Aquí no hay nadie libre de eso. Y en ese día malo, en donde usted y yo necesitamos de Dios para poder vencer, alcanzar la victoria en ese día malo. Porque la victoria está en ustedes, ¿o no? Fuimos hechos más que vencedores. La pregunta es, ¿por qué no podemos vencer en medio de eso? Porque eso es algo que usted tiene que buscar, manifestar en esta tierra. Y para hacerlo necesitamos, escúcheme, desarrollar esa fe que está en nuestra vida. Necesitamos desarrollar esa fe. Necesitamos dar ese paso que le digo siempre yo. No solo creer, sino que ahora es llegar a confiar en el Señor. Porque eso es lo que está mostrando David. La confianza, la certeza y la convicción que tenía en el Dios que él conocía. Eso es lo que hace David en este salmo. Por eso dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza. Por eso cuando David empieza escribiendo este salmo, escúchame bien, no lo empieza escribiendo quejándose. Cuando escribe este salmo no empieza escribiendo, no lo empieza a escribir quejándose, sino que es al revés. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No lo hace quejándose, lo hace con convicción. No lo hace hablando de lo difícil que es el problema, aunque después lo nombra, lo dice. Pero el enfoque que le da David a esto es que él conoce quién es su Dios. Y de que él sabe en donde usted y yo somos fortalecidos, conocemos cada día un poco más del Señor y hay un poder mayor sobre cada uno de nosotros. Póngase en pie, por favor. Luego David habla de las circunstancias. También habla de sus enemigos, pero lo hace bajo un contexto no de miedo, no de temor, no de angustia o preocupación, sino que lo hace bajo el contexto de que Dios lo defiende. Lo hace hablando bajo el contexto de que Dios lo protege, de que el Dios que lo cuida y del Dios en el cual él puede refugiarse. Bajo ese contexto David habla de las circunstancias, lo hace bajo el contexto del Dios que él conoce. Por eso en medio de los problemas y las situaciones, ¿bajo qué contexto habla usted de ellos? Lo hace bajo el contexto del Dios que lo defiende. Lo hace bajo el contexto del Dios que a usted lo protege. Lo hace bajo el contexto del Dios que a usted lo cuida. Lo hace bajo el contexto del Dios en el cual usted puede refugiarse. Porque es por eso que luego David dice en el verso 2 de este mismo Salmo 27, volviendo atrás un poquito, dice que todos los que se levantaron contra él, ¿qué pasó? Tropezaron y cayeron. Por eso él puede hablar así. Porque lo hace desde un contexto, escúcheme, de quién es Dios para su vida. Desde ese contexto David habla de Dios. No lo hace desde la queja. No lo hace desde la incertidumbre, sino desde la certeza y la convicción del Dios que él tiene para su vida. Y es así que usted y yo debemos aprender cada día a hablar de los problemas, de las situaciones. Es así como usted y yo debemos aprender a enfrentar las situaciones, no temiendo, escúcheme, a lo que el hombre pueda hacer,
sino confiando en el Dios que usted y yo tenemos. Confiando en el Dios que usted y yo tenemos. Por eso David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, cuando todo está oscuro para mí, decía, yo en Él encuentro claridad. Cuando no veo nada, no veo salida, no veo respuesta, yo en Él encuentro una salida, encuentro protección. Él es la fortaleza de mi vida, Él es mi refugio, Él es el que me ayuda, Él es el que me guarda, Él es el que se levanta delante de mí para protegerme. Desde ese contexto David habla. No dice, no, yo estoy en medio de la oscuridad, estoy en una cueva, no sé qué hacer, me pasa esto. No, Él dice, no, Jehová es mi luz cuando yo no veo nada. Él es mi ayudador cuando parece que todos se van. Él es el que me defiende, me protege. Él es como una fortaleza en medio de las situaciones que enfrento. Por eso dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra explote contra mí, yo me mantendré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces lo que hizo a David, un hombre de fe, fue la convicción y fue la certeza que él tenía en quién era Dios allí en su vida. Eso hizo de David un hombre de fe. Y eso es lo que Dios va a hacer de usted, un hombre de fe. Eso es lo que Dios va a hacer a usted, una mujer de fe, es tener la certeza y la convicción de quién es Dios para usted, de quién es Dios para su vida. Porque pase lo que pase, levántese lo que se levante, venga lo que venga, escúcheme, si usted sabe quién es Dios, usted va a ser la mujer de fe, el hombre de fe que Dios espera, ¿sí? Que Dios espera que usted sea. ¿Por qué? Porque usted sabe y conoce quién es su Dios allí en su vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Porque no se puede confiar en aquel que no conocemos. ¿Cómo vamos a confiar en el Señor si no le conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en Él en medio de los problemas, los momentos difíciles, si no buscamos inquirir, indagar más de quién es Dios para nosotros?